Un bombero corre por un edificio de apartamentos en llamas. El aire está espeso con humo negro, mientras los escombros en llamas caen a su alrededor. En el caos, se ha separado del resto de su equipo. Probablemente ya salieron de la estructura y él, dadas las condiciones, también debería hacerlo. Pero justo cuando el bombero se vuelve para bajar las escaleras, escucha algo. Hay gritos que vienen de una habitación al final del pasillo. El bombero corre hacia la puerta. Definitivamente hay alguien adentro. Puede escuchar su voz mientras piden ayuda. «Ya voy», grita el bombero, pero cuando intenta abrir la puerta, no se mueve. Retrocede y lanza su cuerpo contra ella, una y otra vez hasta que finalmente la puerta se abre de golpe. Una ola de calor y humo golpea al bombero, pero él puede ver a quien está pidiendo ayuda. Una niña pequeña está escondida bajo la cama al otro lado de la habitación. Llora de miedo, aferrada a un conejo de peluche. El bombero da un paso hacia ella, pero puede sentir que el suelo comienza a ceder y tiene que retroceder. Nunca soportará su peso. Insta a la niña a arrastrarse hacia él, su única opción, mientras caen escombros en llamas. La niña se arrastra lentamente al principio, luego acelera. Está casi con él cuando el suelo se derrumba bajo ella. El bombero solo puede observar cómo ella cae, pero de repente se detiene. El bombero está incrédulo. Su camisa se engancha en una tubería rota, quedando suspendida mientras su conejo de peluche es consumido por las llamas. El bombero se estira hacia la niña mientras ella extiende su mano hacia él. Ambos se estiran todo lo que pueden, solo un poco más. Casi se están tocando, casi lo logran. Justo cuando sus yemas de los dedos se tocan, el resto del suelo cede y ambos caen. Varios equipos manejan mangueras luchando contra un incendio fuera de control. Al derrumbarse una gran parte del edificio, los hombres corren. ¿John estaba allí?, pregunta el jefe de bomberos, pero nadie lo ha visto. De repente, una figura emerge de las llamas en la entrada del edificio. Es John, saliendo del edificio en llamas con su traje, como si fuera totalmente derretido por el fuego. De alguna manera está vivo, pero está solo. Mientras los otros bomberos corren para ayudarlo, parece que está aturdido. Le preguntan qué pasó, si hay alguien más adentro que todavía pueda salir, pero él solo puede mirarlos. Semanas después, John se encuentra en la estación de bomberos. Sus compañeros bomberos todavía apenas pueden creer que salió de ese infierno ileso, pero el fuego milagrosamente no tocó su cuerpo. Parece que ha dejado una impresión de otras formas. Una vez más, él está en una mesa llena de papeles. Un colega bombero se burla de él por volver a trabajar en uno de sus proyectos. ¿Qué es esta vez? ¿Revisando su presupuesto mensual y cargos fraudulentos en su tarjeta de crédito? John está de hecho trabajando en su plan de jubilación. Ese incendio puede haberle mostrado que la vida puede ser bastante corta, pero también le enseñó que es importante poner en orden tu vida, para que el tiempo que pasas en esta tierra sea bien aprovechado. El bombero se ríe de la nueva responsabilidad fiscal de John, cuando la campana empieza a resonar. No más bromas. Hora de vestirse y salir. Los bomberos llegan a otro gran incendio estructural. Un hombre que sale corriendo del edificio les dice entre toses que todavía hay gente adentro. Los bomberos no dudan y entran al edificio. Buscan en el segundo piso y ven una puerta de la que sale humo en grandes cantidades por debajo. John comprueba el calor de la puerta y asiente con el pulgar. Abren la puerta y entran. El humo es tan espeso que ninguno de ellos puede ver casi nada. Pero entonces, a través del humo, ven algo. Una mujer yace en el suelo. Ambos se acercan a ella, cuando una viga se desploma del techo. Ambos saltan y se quitan del camino, apenas pudiendo los bomberos escapar de ser aplastados. Se levanta y pregunta si John está bien, pero no recibe respuesta. Mira alrededor rápido, pero no lo ve. Parece que simplemente desapareció. Pero no hay tiempo para averiguar qué pasó. Recoge a la mujer que tose al levantarla. Ella aún está viva. El bombero sale del edificio con la mujer, quien parece haber recuperado totalmente la conciencia. El jefe se acerca, pero el bombero solo sacude la cabeza, indicando que John no sobrevivió. La mujer rescatada del incendio está hospitalizada. Aunque los médicos apenas lo creen, ella asegura estar bien y las radiografías de sus pulmones no muestran anomalías. Es como si no acabara de ser sacada de un edificio donde murieron varios civiles y bomberos. El médico indica que, si las próximas pruebas son positivas, no hay razón para retenerla. No obstante, al salir del cuarto, se detiene y vuelve hacia ella para una última cosa. Tiene algunos visitantes. La mujer parece confundida.
Un grupo de personas con trajes negros oscuros entran, mientras el doctor sale de la habitación. Parecen agentes de la Oficina Federal de Investigación o la Agencia Central de Inteligencia, pero no tienen ninguna insignia. Buenas tardes, señora. Somos de la Fundación SCP. Hemos estado buscándola. Mientras los agentes de la Fundación custodiaban a la joven, los investigadores preparaban ya su celda de contención. Al llegar allí, tendría un nuevo nombre: SCP-069. Esta anomalía es una entidad humanoide, aunque su apariencia exacta puede variar dramáticamente gracias a su extraña habilidad. Siempre que se deja solo a SCP-069 con el cuerpo de una persona recién fallecida, 069 adquirirá su apariencia exacta. Y no solo SCP-069 se parecerá al individuo recién fallecido, sino que también adoptará sus maneras físicas, su voz e incluso sus patrones de habla, permitiéndole parecer y sonar exactamente como la persona que acaba de fallecer. En el mismo momento en que comienza a reflejar a la persona, el cadáver también desaparecerá, mediante un proceso que los investigadores de la Fundación aún no comprenden. El cuerpo desaparece sin dejar rastro, dejando solo la nueva instancia de SCP-069 viva y en su lugar. Este doble será prácticamente indistinguible del original. Incluso las pruebas de ácido desoxirribonucleico y huellas dactilares coincidirán con el original. Los amigos y la familia no tendrán idea de que una entidad anómala ha tomado su lugar, ya que además de asumir todas las cualidades físicas de la persona fallecida, SCP-069 también adquirirá sus conocimientos y recuerdos. Se comportarán como esa persona, con una única diferencia que los distingue. Aquellos que estén alrededor de SCP-069 en los días y semanas después de su transformación, notarán que la persona comenzará de repente a expresar un fuerte deseo de poner en orden su vida, con esa frase vaga relacionada con cualquier número de tareas potenciales. Esto puede incluir resolver obligaciones pendientes en su vida, ya sean personales, como devolver un favor, o financieras, como saldar deudas o planificar a largo plazo, como abrir cuentas de jubilación y actualizar su testamento. También a menudo harán esfuerzos para visitar a miembros de la familia extendida o distanciada, reavivar amistades que se han dejado languidecer, u otros actos de cierre del tipo que pueden acumularse durante toda una vida, y a menudo se posponen hasta que es demasiado tarde. SCP-069 parece no retener ningún conocimiento de sus suplantaciones anteriores, y no llevará ningún recuerdo o habilidad de una instancia a otra, fuera del recurrente deseo de arreglar las cosas en la vida de su nueva forma. Cuando se le ha preguntado a una entidad SCP-069, identificada por qué está participando en este nuevo comportamiento, afirma no tener motivos ocultos, además de un deseo abrumador de poner en orden su vida, ya que, después de todo, nunca se sabe cuándo puede ocurrir una lesión o muerte imprevista. SCP-069 experimenta dolor, lesiones y muerte tal como lo hace un humano normal, pero esas similitudes terminan en el momento exacto en que expiran. Al morir SCP-069, su cuerpo se descompone velozmente, volviéndose polvo casi de inmediato. La Fundación ha intentado preservar su cuerpo, o al menos frenar la rápida descomposición, pero hasta ahora todos los intentos han fracasado. Tras fallecer, SCP-069 reaparecerá en el lugar del último deceso humano, sin importar la distancia al lugar de su muerte. No parece haber ninguna limitación de distancia para esta habilidad, y el salto más grande que la Fundación ha registrado es a una muerte que estaba a 675 kilómetros de distancia del lugar donde murió su forma anterior. La Fundación SCP detectó por primera vez esta anomalía cuando sus agentes de campo se enteraron de un bombero que sobrevivió milagrosamente a un letal incendio de edificio, donde murieron otros 2 bomberos y 11 civiles. El bombero había salido del edificio ileso, a pesar de que su traje y equipo sufrieron una cantidad de daño que el portador no debería haber podido sobrevivir. Unas 3 semanas después, el mismo bombero acudió a otro fuerte incendio. Presumieron su muerte al perderse en una habitación llena de humo, aunque su cuerpo nunca fue hallado. Se rescató a un solo civil, y al igual que el bombero, parecía ileso, una virtual imposibilidad dadas las condiciones extremadamente ahumadas de las que fue salvada. Un equipo de contención de la SCP, la Fuerza de Tarea Móvil X-3, también llamados los ladrones de cuerpos, fue enviado al hospital donde ella se recuperaba. Al día siguiente, SCP-069 fue identificado y por primera vez tomado bajo custodia de la Fundación. Sin embargo, resultaría complicado contener esta anomalía en particular, especialmente con habilidades aún no completamente entendidas. Años después de su captura, un guardia de la celda de SCP-069 fue asesinado durante una brecha de contención por otro SCP, permitiendo a SCP-069 adoptar su forma debido a su proximidad al cadáver. Aunque se descubrió rápidamente que el salto había ocurrido y SCP-069 fue devuelto a la contención,
insistieron en que la fundación estaba cometiendo un error y estaban encarcelando a uno de los suyos. Sin embargo, con el tiempo, sus protestas disminuyeron y finalmente, SCP-069 se volvió relativamente obediente y cooperativo con el personal. Eso es, hasta que un gran error obligó a un cambio drástico en sus procedimientos de contención. Un investigador junior asignado al 069 contó accidentalmente que se había informado a la familia del agente sobre su muerte prematura. Esto pareció angustiar mucho al 069 y reaccionaron a la noticia intentando suicidarse. No se sabe qué causó esta reacción, dado que ser notificado de que era un impostor no generaba este efecto antes. Sin embargo, algo sobre la familia descubriendo la muerte del original parece afectar profundamente a SCP-069. Después de este suceso, SCP-069 ha estado bajo vigilancia suicida, y los planes de usar empleados de la Fundación SCP, fallecidos recientemente como objetivos para su habilidad, se han suspendido. SCP-069 continúa viviendo en la forma de su antiguo guardia, y está alojado en el sitio de contención humanoide 063. Continúa insistiendo en que realmente es el agente fallecido, y aún expresa el deseo de poner su vida en orden. A pesar de parecer, sonar y actuar exactamente como el antiguo agente de la Fundación, no debe ser tratado como si fuera esa persona, sin importar cuán tentador pueda ser para los antiguos amigos y compañeros de trabajo del difunto tener una última visita. Si SCP-069 alguna vez intenta o tiene éxito en violar la contención, debe ser sometido utilizando métodos no letales. Si SCP-069 muere en contención, la Fundación debe rastrear incidentes donde alguien está evitando una muerte segura, indicio de que esa persona es ahora SCP-069. Mientras tanto, la Fundación sigue estudiando esta anomalía clasificada como segura. Aunque quizás nunca entendamos completamente sus habilidades, podría enseñarnos algo sobre segundas oportunidades. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-3998, la bruja de mimbre vive, para otra peculiar historia de un SCP que quizás no es lo que aparenta. Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna anomalía, mientras nos adentramos más y más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.